Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy toma 2 porque lo grabé una vez ya y el audio estaba mal. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el fichaje de Damian Lillard por parte de con los Portland Trail Blazers más bien. Y vamos a hablar sobre, bueno, en general el estado de los Blazers, los movimientos que han hecho y cómo veo yo un equipo que creo que se cree mejor de lo que es y que probablemente se quede en un término medio. Aún así, lo de Lillard es bonito, es una buena noticia, está bien, no es un mal fichaje en absoluto, pero el conjunto de todo lo que ha hecho Portland me deja un poco frío, la verdad. Pero bueno, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que se agradece un montón y comentadme debajo lo que opinéis. Y aquellos que habéis visto la parte 1, digamos, el mismo vídeo pero con el audio cortado y bajo, decidmelo en los comentarios y eso. Tengo intriga porque al final había unas 200 visualizaciones o así, aunque entiendo que la mayoría cerraron pronto, ¿no? Y nada, vamos a hablar un poco entonces de lo que ha ocurrido. Damian Lillard, después de ser cortado por parte de los Milwaukee Bucks y después de que dividieran su salario en 5 años, pagándole unos 22 millones y medio por año, tiene el tendón de Aquiles roto, sí, y estará lesionado toda la temporada. No contéis en absoluto con Damian Lillard en la temporada 2025-26, pero estaba explorando sus opciones, planteándose si rehabilitar en casa, si fichar con algún equipo, ganar más dinero, aunque no es que vaya mal de dinero, nunca está de más, ¿no? Ganar más dinero y prepararse de cara en 2026-27 a aportar a ese equipo, y al final ha llegado a un acuerdo bastante sorprendente, ¿no? Y es que se une a los Blazers por 3 años, 42 millones de dólares, básicamente es un poco menos de la mid-level, unos 14 millones por año. Lillard tiene una cláusula de no intercambio y tiene una opción del jugador en el tercer año, pero hay 2 años garantizados, con lo que Lillard rehabilitará este año y se espera que esté de vuelta el año que viene. Lillard, por cierto, con 36 años y que vendrá una lesión de tendón de Aquiles, por lo que no esperéis al Lillard All-NBA. ¿Por qué? Por aclarar un poco este tema. ¿Por qué Lillard tiene una cláusula de no intercambio si está fichando por un equipo nuevo? Básicamente porque la cláusula de no intercambio tradicional, digamos, luego las hay para jugadores que tienen contratos cortos y que podrían perder derechos verdes, esos contratos de 1 año, de 1+1, ahí también hay cláusulas de no intercambio a veces, ¿no? Pero en el caso de la cláusula que tenía Bradley Beal, la que tiene ahora mismo LeBron James, la que acaba de conseguir Damian Lillard, el criterio es llevar un mínimo de 8 años en total en la NBA y un mínimo de 4 años con el equipo con el que fichas o con el equipo con el que se firma ese contrato y se concede la cláusula de no intercambio, ¿no? Esos 4 años no tienen por qué ser los últimos 4, y por eso Lillard cumple. Lleva 11 años en total en Portland, más de 8 años en la NBA, y está firmando un contrato nuevo con los Blazers como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esto solo se aplica, por cierto, a contratos nuevos. En una extensión no hay cláusulas de no intercambio, por eso no vemos a más jugadores tenerlas, ¿no? Porque muchos no llegan a agencia libre. Pero eso, Lillard se va a Portland con control total, con un año en el que vuelve a casa con sus hijos. Yo me alegro muchísimo por Lillard, la verdad. Vuelve a casa con sus hijos, se rehabilitará en el entorno que le es más familiar de todos. Básicamente va a pasar toda su carrera en Portland, menos 2 años en Milwaukee, porque ya lo dice Chris Haynes, que es el periodista más relacionado con Lillard. Se llevan bien, de hecho Haynes estuvo en su boda y así. Hayes ya decía que Lillard pretende retirarse en Portland y eso puede que ocurra al final de estos 3 años, porque con su edad y esta lesión no sé cuánto más durará. Pero eso, va a un entorno que conoce, a rehabilitarse, recuperarse, ejercer un poco de veterano, ¿no? Y en 2026-27 será cuando veamos a Lillard de vuelta y a ver cómo está, ¿no? Pero bueno, aparte de lo de Lillard, luego hablaremos un poco más de eso. Vamos a hablar de los movimientos que han hecho los Blazers este verano, porque algunos me gustan, otros me tienen un poco frío. Vamos a ver. Lo primero que hizo Portland fue intercambiar a Anthony Simons por Jrue Holiday. Holiday, que llegó originalmente a Portland en el intercambio de Lillard y luego fue movido a Boston a cambio de valor adicional. Luego veremos el total de lo que sacaron por Lillard en los Blazers. Pero Holiday vuelve a Portland a cambio de Anthony Simons. Bueno, originalmente este intercambio iba con un par de segundas rondas para Boston, pero luego resulta que Holiday está algo tocado de salud y se ha caído esa parte, por lo que simplemente es un intercambio sin más, ¿no? Holiday tiene 3 años de contrato por delante, cobrando mucho dinero. Este año 32,4 millones, el año que viene 34 con algo, y el último año tiene una opción de 37 millones y algo de dólares. Este contrato creo que no es bueno, creo que va a envejecer mal. Al mismo tiempo entiendo la idea de Holiday en un equipo que está basando su esqueleto, ¿no? O su infraestructura en la defensa. Un líder veterano, un campeón de la NBA como Holiday me encanta. Con la llegada de Lillard, son perfiles muy diferentes, pero con la llegada de Lillard ya tienes un base veterano potente. 2 es un poco raro. Al mismo tiempo no le vas a decir que no a Lillard si eres Portland, pero bueno. Se trae a Jrue Holiday. Tras eso, en la noche del draft estaba claro que tenía muy en mente que su objetivo era Hansen Young, aunque nos sorprendieran a muchos.
Portland llegó a la noche del draft con el pick 11 y sacó un valor adicional que agradezco. En vez de seleccionar a Young en el 11, bajaron al pick 16 de los Grizzlies. Con eso Memphis seleccionó a Cedric Coward en el pick 11 y los Blazers en el pick 16 seleccionaron a Hansen Young, pero se llevaron también una primera ronda de Orlando en 2028 y un par de segundas rondas futuras. O sea, bien, un poco de valor extra ahí. Tal vez podrían haber explorado un poco más el draft y haber intentado bajar una vez más al pick 22 de Brooklyn o algo así y aún seleccionar a Hansen Young, pero a lo mejor tenían miedo de que alguien se lo robara. Tenían muy claro que Young es su objetivo. Y respeto desde luego la convicción de un equipo, ¿no? Luego habrá que ver qué pasa con Young o no, pero bueno, se lleva un poco de valor extra y se llegaban a su jugador. Luego acordaron un buyout con DeAndre Ayton, con lo que Ayton perdonó, no recordar la cifra, creo que eran 9 millones y medio o 10 millones y medio de dólares, pero bueno, Ayton perdonó unos 10 millones de dólares, con eso aún tiene un salario muerto ahí de unos 25 millones, pero es un salario que se va este año, no lo dividieron ni mucho menos. Y la realidad es que ese contrato reducido de Ayton, ¿no? Esos 10 millones de menos que le están pagando, solo que permiten que tengan suficiente margen para pagarle la mid-level a Lillard y no pagar el impuesto de lujo. Los Blazers están bien ahí, no están como unos 4 millones y medio del impuesto de lujo, después de pagarle a Lillard, por esa parte están cubiertos. Lo de Ayton al final fue una de las principales piezas que llegó el intercambio de Damian Lillard a nivel de jugadores, fueron Holiday y luego con más movimientos Ayton, Tumani Camara y alguna cosa más. No salió bien, es evidente, es un jugador de 26 años al que no quisieron mantener, pese a que a nivel de números brutos era un jugador productivo. Creo que a nivel de personalidad, de ética de trabajo, no les gustó en absoluto y lo dejan ir. Y es cierto que con Donovan Clingan seleccionado en el pick 7 del año pasado y Hansen Young seleccionado en el pick 16, o Jan Hansen, tengo que aclarar cómo se dice su nombre, pero bueno. Con esos picks consecutivos de primera ronda en posiciones de pivot, mantener a Ayton al final estaba limitando los minutos de desarrollo de los jugadores que te importan más, ¿no? O sea que han hecho, yo creo que es un buen acuerdo por parte de Portland, dejarlo ir y ya está. Era muy difícil que alguien intercambiase por Ayton con su salario y con eso pudieron traerse a Damian Lillard, como decía antes. Lillard es un jugador que en sus 11 años en Portland tuvo una gran carrera. Ahora mismo es un jugador de 35 años, pero que en el pasado, en todas sus temporadas en Portland, promedió un total de algo más de 36 minutos de juego, 25 puntos, 4 rebotes, 6,7 asistencias, 8,3 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 37% en triples. Pero Lillard no va a ser nunca más este jugador, tenedlo en cuenta. Al final, Damian Lillard volverá la próxima temporada cobrando también muchísimo menos, cobrando unos 14 millones de dólares, pero volverá con 36 años de una de las lesiones más graves que hay en la NBA. Y los últimos años de Lillard en Milwaukee ya dejaron un poco que desear. Sigue habiendo producción bruta, sigue habiendo capacidad de tiro. La defensa nunca fue buena, simplemente ha empeorado hasta un punto en el que tal vez Trey Young sea un mejor defensor que él. Con lo cual no encaja con la infraestructura actual de los Blazers, pero claro, es Damian Lillard, es junto con Clyde Drexler uno de los dos mejores jugadores de la historia de tu franquicia, y Lillard no te dio un título, pero te dio años de relevancia, de pelear, de ser un equipo atractivo, con un jugador muy potente, un equipo de playoffs, un equipo que una vez llegó a finales de conferencia, aunque luego perdieron 4 partidos contra los Warriors. Y entiendo el cariño mutuo, entiendo que es cierto que Lillard pidió un intercambio en su momento, ojalá lo hubiera pedido un año antes porque Portland hubiera sacado más valor, pero bueno, Lillard pidió un intercambio, los Blazers no lo enviaron a donde quería, sí que lo enviaron a un equipo competitivo como era Milwaukee, pero se llevaron valor por él. Lillard tuvo una oportunidad en un nuevo equipo, descubrió que no le molaba nada y se vuelve a casita, ¿no? Y de esta forma los Blazers han sacado valor por Damian Lillard, su jugador franquicia les permitió conseguir valor y reconstruir un poco y lo recuperan. El problema, que ya no va a volver a ser un jugador franquicia. Esto es un farewell tour, ¿no? Es la despedida de Lillard que durará un año, bueno, un año no, 2 años, 3 o los que sea, pero es la etapa final totalmente de Lillard. Y Lillard nunca va a ser el mejor jugador de este equipo. Esto ya está en el pasado, hay que asumirlo, independientemente de que seguramente vaya a ser un buen jugador. Pero bueno, es un fichaje que haces sin cuestionártelo, es un fichaje que te haces si eres cualquier equipo y no vas a pagar el impuesto de lujo, sinceramente. Si este año puedes pagarle a Lillard sin meterte en el impuesto de lujo y lo vas a tener el año que viene por 14 millones, lo haces. Pero si además eres Portland, que es un jugador que va a tener una estatua en esa arena, ¿no? Lo haces. Y además si eres Portland y eres un equipo que está en venta, porque los Blazers están en venta, recuperar a tu tío más popular tampoco está mal. Lo veo bien, y además si vemos el retorno total, realmente no les fue nada mal, ¿no? Esto lo estoy simplificando mucho, estoy sacando esas piezas que no importaron, ¿no? Es de Andre Ayton y cosas que ya no son relevantes, pero básicamente, bueno, escondo un momento mi cabeza, básicamente en intercambios con los Bucks y con los Celtics, los Portland Trail Blazers intercambiaron a Damian Lillard, Anfernee Simons y un par de segundas rondas. Eso formó parte del intercambio de Avdija, pero bueno, lo simplificado es que con Lillard, Simons y un par de segundas rondas consiguieron a Lillard de vuelta, porque ha vuelto,
como agente libre. Jrue Holiday de vuelta lo intercambiaron a Boston y luego lo recuperaron más barato de Boston, aunque cobrando más. Toumani Camara, que llegó como parte del intercambio de Lillard original en el intercambio de 3 bandas con Phoenix. Deni Avdija, que básicamente lo consiguieron con el pack de intercambio de Jrue Holiday a Boston. Es básicamente Deni Avdija más Robert Williams, porque era Malcolm Brogdon y un par de picks que le movieron a los Wizards. Y ahí es donde tuvieron que sumar un par de segunda rondas los Blazers, pero bueno. Lillard, Holiday, Camara, Avdija, Robert Williams, el pick de Milwaukee de 2029, que puede ser un pick muy potente. Quién sabe dónde estarán los picks en 2029, los Bucks, perdón, en 2029. Y 2 intercambios de primera ronda con Milwaukee en 2028 y 2030. O sea, después de mover a Lillard, vuelven a tener a Lillard, tienen un pick y un par de segunda rondas extra, y tienen veteranos en Holiday y Lillard, muy buenos jugadores de ala en Camara y Avdija. Deni Avdija es su mejor jugador ahora mismo. Y tienen a Robert Williams, que a ver qué tal, este es su último año de contrato, a ver si lo pueden mover o a ver qué pasa con él. El retorno por Lillard, desde luego, teniendo en cuenta que ha vuelto, no está nada mal, y ha vuelto mucho más barato también. Mi problema con esto es el estado actual de la plantilla. Y es que ahora mismo los Blazers tienen un espacio libre en la plantilla, como decía, tienen 4,5 millones de margen, o sea que podrían incluso utilizar parte de la Avianol si quieren para traerse a alguien, pero cuentan con... No tengo nada claro quiénes van a ser los titulares entre Jrue Holiday, Scoot Henderson y Shadon Sharpe. Solo 2 van a ser titulares, porque Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan son incuestionables, o al menos Avdija y Camara son incuestionables, y entiendo que Clingan será titular por encima de Hansen Young. De momento he puesto a Jrue Holiday y Shadon Sharpe, que este año firma su extensión, puede firmar su extensión de contrato de novato. Deni Avdija, perdón. Toumani Camara, que este año puede firmar una extensión también, a ver si negocian con él ahí. Donovan Clingan, Scoot Henderson, Ryan Rupert, Chris Murray, Jeremy Grant, que está muy en declive para mí, todavía tiene años de contrato. Entre Jeremy Grant, Holiday y Damian Lillard tienen ahí 3 seniors, ¿no?, en declive y que cobran bastante, aunque Lillard mucho menos que Holiday o Grant. Tienen a Hansen Young, que entiendo que será el suplente de Donovan Clingan, aunque sospecho que tienen unas expectativas altísimas puestas en él. Está Damian Lillard, que he puesto al fondo porque es que no va a jugar este año. Matisse Thybulle, Duop Reath y Robert Williams. Este es el equipo de los Blazers ahora mismo. Este equipo tiene veteranos, tiene jugadores jóvenes, tiene una infraestructura defensiva muy potente con Shadon Sharpe. De hecho han perdido a Anthony Simons, que era su mayor punto débil. Recuperan a Lillard, que es un mayor punto débil, pero bueno. Pero suman a Holiday, tienen a Shadon Sharpe y Scoot Henderson como esos jugadores que podrían llegar a desarrollarse y ser potentes. Donovan Clingan creo que va a ser un muy buen pivot. Tienen a Hansen Young, que está claro que ellos tienen muchísimas expectativas puestas en él. Yo tengo mis dudas. Es un tío con talento, está claro, pero tengo que verlo en la NBA durante un par de años para tener realmente una opinión más fundada. La Summer League no me vale, personalmente. Mi problema con este equipo es que es un equipo de términos medios que se va a quedar en el término medio. Los Blazers además le deben su pick a Chicago, protegido en la lotería de un intercambio de hace unos años. Y este equipo quiere entrar en playoffs. Y si entra en playoffs perderán su pick, que no es el fin del mundo, pero los jugadores que pueden elevar a Portland son Scoot Henderson, Shadon Sharpe y Donovan Clingan. Avdija es buenísimo, pero no es tan bueno. Camara es buenísimo, pero no es tan bueno. Y yo no sé si Scoot Henderson o Shadon Sharpe o Clingan, sobre todo Scoot, bueno, Clingan es diferente, es más un pivot, que puede ser un buen titular, ¿no? O Henderson o Sharpe tienen que realmente evolucionar y tengo mis dudas de si pueden llegar hasta ese nivel. Y si no llegan a ese nivel, dentro de un año a lo mejor están moviendo a Jrue Holiday porque entra Lillard y porque... ¿Qué haces con Holiday, Lillard y Scoot Henderson? ¿Quién juega y quién no juega? Henderson fue tu pick 3 del draft, esta es su tercera temporada y a lo mejor lo sacas desde el banquillo otro año más. Es muy raro, de verdad que sí. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que los Blazers han tanqueado, para mí han tanqueado poco, no han tanqueado suficiente. Y puedo respetar que este año de verdad creen en Hansen Young, a lo mejor hubieran seleccionado a Hansen Young en el pick 7 si fuera necesario. Y si ese es el caso y acabas con el pick 11 y bajas y lo seleccionas en el 16, pues vale, no pasa nada. Pero este equipo no es lo suficientemente bueno, ni va a ser lo suficientemente bueno. Y no tiene tampoco tantísimos assets para dar un golpe sobre la mesa. Entiendo que durante estos próximos años, con defensa y trabajo, entrará en playoffs a veces, otras no. Habrá que ver este año. Yo creo que es muy posible que sea un equipo de play-in. Y ni siquiera es imposible que acaben de 11º. Pero a mí lo que me preocupa es que reconstruir es duro y hay que tener paciencia. Y creo que no han tenido suficiente. Y que este equipo se va a quedar en tierra de nadie. Pero lo de Lillard es bonito, está bien, está guay que Lillard vuelva a casa, que se retire en Portland, el precio está bien. No tengo ninguna queja con el contrato de Damian Lillard. Ahora mismo me gusta aún menos el intercambio por Jrue Holiday, porque dentro de un año, a menos que Holiday esté rindiendo muy bien, va a tener valor negativo. Es la realidad. Ya este año fue sorprendente, o ligeramente sorprendente, que los Celtics sacasen un valor neutro, digamos, y esto va a empeorar, creo.
Así que, no sé, me deja un poco frío lo que ha hecho por lance general, pero bueno. Y ya por acabar, simplemente quiero hablar de Scoot Henderson, porque eso, él y Shadon Sharp son un poco los jugadores clave. Y Henderson ahora mismo Henderson es un base de 1,90 m que tiene por delante un base veterano de 1,93 m en Jrue Holiday y tiene por detrás ahora lesionado al mejor jugador de la historia de este equipo con 35 años en Damian Lillard. Y yo no sé si cómo va a ser el desarrollo de Scoot, que desde luego en 2 años no está siendo nada increíble. Su segunda temporada fue mucho mejor que la primera, casi 27 minutos de juego, casi 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 35% en triples con algo de volumen y 42% en tiros de campo. Portland necesita que Scoot pegue un salto y no está haciendo el mejor trabajo posible para ofrecérselo. Y no lo sé, la verdad es que a mí me preocupan los Blazers. O sea, lo de Lillard está bien, el equipo en general me preocupa. Y bueno, no he hablado de Chancey Billups, al que han extendido. A mí no me gusta, no creo que sea un gran entrenador, pero bueno, estará por ver. Y nada, ya está, con esto hemos acabado la segunda toma de este vídeo. Confiemos en que esta vez esté todo bien. Vamos a acabar, como siempre, dándole una mención a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, chicos. Y responderé la misma pregunta que respondí en el vídeo original, que es de Iker Piñeiro, y lo que dice es: pregunta para próximo vídeo. ¿Qué 3 jugadores crees que tienen una relación más favorable en cuanto a contrato y rendimiento? Por ejemplo, yo creo que el año pasado, antes de empezar la temporada, diría que Gary Trent Jr., y esto sin contar contratos de novato. Para mí este año son Bill, Kobe White y Shea. Sí, 38 millones de dólares por el MVP es muy barato. A ver, los máximos son complicados, porque realmente a nivel de rendimiento, salario, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, estos jugadores son los mejores contratos de la NBA. Pero Shea particularmente es cierto que el MVP de la NBA y MVP de las finales, cobrando un máximo del 25% este año y el siguiente, es una auténtica locura y es un valor tremendo. Estoy completamente de acuerdo también con lo de Bradley Beal y esos 5,3 millones de dólares. Kobe White me parece muy buen jugador con buen salario. Creo que ahí sí que ya hay contratos mejores. White está en su último año de contrato además. Jalen Brunson, que es un jugador All-NBA que cobra menos de un máximo, está ahí. Ivica Zubac, con lo que rinde y lo que cobra. O jugadores como Toumani Camara, por ejemplo, también. Brook López por 9 millones está súper bien. Horford cuando firme por 5,7 millones con los Warriors, que tiene pinta de que va a ocurrir, está bien. Creo que hay alternativas a Kobe White, aunque es un muy buen jugador con buen salario. Pero Bill y sobre todo Shea, sí, estoy completamente de acuerdo. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.